El problema del mal y del sufrimiento. Tomamos el texto de la primera carta de San Pedro al que nos hemos referido al terminar la catequesis anterior. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos reengendró a una viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Para los que no sepan, la palabra inmarcesible significa aquello que no puede marchitarse. Continuando con la lectura. Que os está reservada en los cielos. Primera de Pedro, número 1, versículos del 3 al 4. Poco más adelante, el mismo apóstol tiene una afirmación iluminadora y consoladora a la vez, por lo cual exultamos, aunque ahora tengamos que entristecernos un poco en las diversas tentaciones, para que nuestra fe sea probada y más preciosa que el oro que se corrompe, aunque acrisolado por el fuego. Primera de Pedro, número 1, versículos 6 al 7. De la lectura de este texto se concluye ya que la verdad revelada sobre la predestinación del mundo creado y sobre todo el hombre en Cristo, que ha tenido la predestinación en Cristo, constituye el fundamento principal e indispensable de las reflexiones que tratamos de proponer sobre el tema de la relación entre la providencia divina y la realidad del mal y del sufrimiento presente bajo tantas formas en la vida humana. Constituye esto para muchos la dificultad principal para aceptar la verdad de la providencia divina y en algunos casos esta dificultad asume una forma radical cuando incluso se acusa a Dios de todo mal y de todo el sufrimiento que está presente en el mundo, llegando incluso a rechazar la verdad misma de Dios y de su existencia, y esto es hasta el ateísmo. De modo menos radical y sin embargo inquietante, esta dificultad se expresa en tantas interrogantes críticas que el hombre le plantea a Dios como la duda o la pregunta e incluso la protesta que nacen de la dificultad de conciliar entre sí la verdad de la providencia divina, de la paterna solicitud de Dios hacia el mundo creado y la realidad del mal y del sufrimiento experimentado en formas diversas por los hombres y por las criaturas. Podemos decir que la visión de la realidad del mal y del sufrimiento está presente con toda su plenitud en las páginas de la Sagrada Escritura y podemos afirmar que la Biblia es ante todo un gran libro sobre el sufrimiento porque éste entra de lleno en el ámbito de las cosas que Dios quiere decir a la humanidad y muchas veces por el ministerio de los profetas. Últimamente nos habló a través de su Hijo unigénito Jesucristo, Hebreos 1, versículo 1. Entra esto en el contexto de la autorrevelación de Dios y en el contexto del Evangelio, o sea, de la buena nueva de la salvación, y por eso el único método adecuado para encontrar una respuesta a esta interrogante sobre el mal y el sufrimiento en el mundo es buscar en el contexto de la revelación que nos ofrece la palabra de Dios. Debemos antes que nada llegar a un acuerdo sobre el mal y el sufrimiento, y este es en sí mismo multiforme. Generalmente se distingue el mal en su sentido físico del mal en su sentido moral. El mal moral se distingue del físico sobre todo por comportar culpabilidad o por depender de la libre voluntad del hombre y es siempre un mal de naturaleza espiritual. Se distingue del mal físico porque este último, siendo físico, no incluye necesariamente y de modo directo la voluntad del hombre, y si bien esto no significa que no pueda estar causado por el hombre y ser efecto de su culpa. El mal físico que es causado por el hombre a veces es solo causado por ignorancia o por falta de cautela, a veces es por descuido de las precauciones oportunas o incluso por acciones inoportunas o dañosas, y este se presenta de muchas formas, pero hay que añadir que existen en el mundo muchos casos de males físicos que suceden independientemente del hombre. Podemos, por ejemplo, recordar los desastres o las calamidades naturales, al igual que todas las formas de disminución física o de enfermedades somáticas o psicológicas de las que el hombre no es culpable. El sufrimiento nace en el hombre debido a la experiencia de estas múltiples formas del mal, porque en cierto modo el sufrimiento puede darse también en los animales, en cuanto a que son seres dotados de sentidos y de relativa sensibilidad. Pero en el hombre el sufrimiento alcanza la dimensión propia de las facultades espirituales que posee. Puede decirse que en el hombre se interioriza el sufrimiento y se hace consciente y se experimenta en toda la dimensión de su ser y de sus capacidades de acción y de reacción, y de receptividad y de rechazo.
es una experiencia terrible ante lo cual, especialmente cuando es sin culpa, el hombre plantea aquellos difíciles y atormentados y dramáticos interrogantes que constituyen a veces una denuncia y otras un desafío y otras un grito de rechazo de Dios y de su providencia. Son preguntas y problemas que se pueden resumir así. ¿Cómo conciliar el mal y el sufrimiento con la solicitud paterna llena de amor que Jesucristo atribuye a Dios en el Evangelio? ¿Cómo conciliarlas con la trascendente sabiduría del Creador? Y de una manera aún más dialéctica, podemos, de cara a toda la experiencia del mal que hay en el mundo, y especialmente de cara al sufrimiento de los inocentes, decir que Dios no quiere el mal? Y si lo quiere, ¿cómo podemos creer que Dios es amor, y tanto más que este amor no puede no ser omnipotente? Ante estas preguntas nosotros también, como Job, sentimos qué difícil es dar una respuesta. La buscamos, pero no en nosotros, sino con humildad y confianza en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos ya la afirmación vibrante y significativa, pero la maldad no triunfa de la sabiduría. Se extiende poderosa del uno al otro extremo, y lo gobierna todo con suavidad el Señor. Sabiduría 7, 30. Versículos 8 y 1. Frente a las multiformes experiencias del mal y del sufrimiento en el mundo, ya el Antiguo Testamento testimoniaba el primado de la sabiduría y de la bondad de Dios y de su providencia divina. Esta actitud se perfila y desarrolla en el libro de Job, que se dedica enteramente al tema del mal y del dolor, vistos como una prueba, a veces tremenda para el justo, pero superada con la certeza laboriosamente alcanzada de que Dios es bueno. En este texto captamos la conciencia del límite y de la caducidad de las cosas creadas, por la cual algunas formas del mal físico que son debidas a la falta o la limitación del bien pertenecen a la propia estructura de los seres creados, que por su misma naturaleza son contingentes. Recordemos, señores, que la palabra contingente significa aquel que puede dejar de existir. Así pues, continuando con la lectura, son contingentes y pasajeros, y por lo tanto son corruptibles. Sabemos además que los seres materiales están en una estrecha relación de interdependencia, según lo expresa el antiguo axioma. La muerte de uno es la vida del otro, es decir, corruptio unis est generatio alterius. Así pues, en cierta medida también la muerte les sirve a la vida. Esta ley concierne también al hombre como un ser animal y al mismo tiempo es espiritual, mortal e inmortal, y a este propósito las palabras de San Pablo descubren sin embargo los horizontes muy amplios. Mientras nuestro hombre exterior se corrompe, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Segunda de Corintios, versículos 4 al 16, y también pues por la momentánea ligera tribulación, nos preparan un peso eterno de gloria incalculable, ibidem. Versículo 17. La afirmación de la Sagrada Escritura, cuando dice que la maldad no triunfa, y lo dice así la sabiduría, refuerza nuestra convicción de que en el plano providencial del Creador respecto del mundo, el mal en definitiva está subordinado al bien. Además, en el contexto de la verdad integral sobre la providencia divina, nos ayuda a comprender mejor las dos afirmaciones, diciendo que Dios no quiere el mal como tal y que Dios permite el mal. A propósito de la primera, es oportuno recordar las palabras del libro de la sabiduría cuando dice: Dios no hizo la muerte, ni tampoco se goza en la pérdida de los vivientes, porque Él creó todas las cosas para la existencia. Sabiduría 1, versículos 13 y 14. En cuanto a la permisión del mal en el orden físico, por ejemplo, de cara al hecho de que los seres materiales, y entre ellos también nuestro cuerpo humano, sean corruptibles y sufran la muerte, es necesario decir que esto pertenece a la estructura de estas criaturas, y por otra parte sería difícilmente pensable en el estado actual del mundo material, el ilimitado subsistir de todo ser corporal individual. Podemos pues comprender que si Dios no ha creado la muerte, según lo afirma el libro de la sabiduría, sin embargo sí la permite con miras al bien global del cosmos material. Pero si se trata del mal moral, esto es del pecado y de la culpa en sus diversas formas y consecuencias, incluso en el orden físico, este mal, decidida y absolutamente, Dios no lo quiere. El mal moral
es radicalmente contrario a la voluntad de Dios. Si este mal está presente en la historia del hombre y del mundo y a veces de forma totalmente opresiva, y si en cierto sentido tiene su propia historia, esto solo está permitido por la divina providencia, porque Dios quiere que en el mundo creado haya libertad. La existencia de la libertad creada, y por consiguiente del hombre, e incluso la existencia de los espíritus puros como los ángeles de los que vamos a hablar en otra ocasión, es indispensable para aquella plenitud del bien que Dios quiere realizar en la creación. La existencia de los seres libres es para Él un valor más importante y fundamental que el hecho de que aquellos seres abusen de la propia libertad contra el Creador y que por eso la libertad pueda llevar al mal moral. Indudablemente, es grande la luz que recibimos de la razón y de la revelación en relación con el misterio de la divina providencia, que aun no queriendo el mal, lo tolera en la vista de un bien mayor. La luz definitiva, sin embargo, solo puede venir de la cruz victoriosa de Cristo.